Saludos otra vez, aquí en Félix Física, resolviendo problemas, en este caso una mezcla de leyes de Newton, diagrama de cuerpo libre con lanzamiento de proyectil, lanzamiento inclinado de proyectil. Como siempre comenzamos por leer el enunciado y comenzamos. Se empuja una caja de 650 kilogramos desde el reposo, allá nos dan dos datos, durante su recorrido de 2 metros sobre el plano inclinado 30 grados hacia arriba y sin rozamiento. Al final del recorrido, la caja deja el plano con una velocidad de 15 metros por segundo a la menos 1, describiendo un movimiento parabólico. Determina entonces A. La fuerza aplicada sobre la caja para subirla aceleradamente, y B. Al dejar el plano inclinado, cuál es el alcance horizontal y la altura alcanzada a los 3,5 segundos. Bien. Siempre es importante comenzar por escribir los datos. En este caso, para poderlo visualizar, voy a hacer los datos dentro de un dibujo aproximado. Me dan un plano inclinado, voy a hacerlo así, plano inclinado. Esto es un dibujo aproximado, obviamente que es un dibujo aproximado. Aquí está el dibujo. El plano está inclinado 30 grados y aquí está la cajita. Bien, esa caja de masa, voy a copiarlo por aquí, masa igual 650 kilogramos. Bien, comenzó su recorrido desde aquí con una velocidad inicial 0, tiene una fuerza de empuje hacia arriba, colocar la F, y luego sale volando a partir de acá, describiendo un movimiento parabólico y impactar con el suelo. Me imagino, ¿no? En algún momento impacta con el suelo. El recorrido inicial es de 2 metros. El recorrido en el plano inclinado. Me piden que cuando el tiempo es igual a 3,5 segundos, ¿cuál es la altura? Alcanzada, vamos a colocar recorrido en Y, y me piden también el recorrido, el alcance horizontal, colocarle el recorrido en X. Bien, detalle, tengo la velocidad final en este caso, que esta velocidad final del movimiento 1, colocar acá, es igual a la velocidad inicial del movimiento 2. Y esta aquí sería la velocidad inicial del movimiento 1. Esa velocidad inicial la tengo, es 15 metros por segundo a la menos 1. Esto también lo tengo. Bien, esos son los datos que me dan en el enunciado. Como todo problema de fuerzas, es importante, y de paso que me lo están preguntando cuál es la fuerza aplicada, es importante hacer el diagrama de cuerpo libre. En este caso, como hay movimiento, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre también inclinado, con la misma inclinación del plano, donde esto sería X y esto sería Y. La caja estaría aquí en el medio. Entonces, ¿qué fuerzas están siendo aplicadas sobre esa caja? Obviamente nos lo están diciendo en el enunciado, una fuerza aplicada externa hacia arriba. Debido a que está sobre una superficie, hay una fuerza normal que la mantiene atada a esa superficie. Y está la fuerza de gravedad, que la fuerza de gravedad siempre va hacia abajo. Fuerza de gravedad. Esa fuerza de gravedad tiene una proyección en X y una proyección en Y. Bien. Como el ángulo fue que se inclinó hacia arriba, el ángulo se inclinó 30 grados hacia arriba en X. Quiere decir que el eje vertical de este dibujo también se inclinó 30 grados hacia acá. Aquí va el ángulo. De manera que aquí estaría la fuerza de gravedad en Y, la proyección, y aquí estaría la fuerza de gravedad en X, o su proyección. Según este triángulo, tendría el valor de la fuerza de gravedad, la hipotenusa de este triángulo, por el coseno del ángulo. ¿Por qué el coseno? Porque este es el cateto adyacente de ese pequeño triángulo. Con esto como referencia,
tenemos las ecuaciones del diagrama de cuerpo libre, una ecuación en X y una ecuación en Y. La ecuación en X tiene del lado positivo la fuerza aplicada, F, y del lado negativo la fuerza de gravedad en X. Y esto es igual a masa por aceleración en X. Y del lado de Y tenemos entonces la normal hacia arriba y la fuerza de gravedad en Y hacia abajo, negativa, igual a masa por aceleración en Y. Importante, en Y no se está acelerando, por lo cual es 0. Y entonces la normal es igual a la fuerza de gravedad en Y. Este dato general no me va a servir de mucho porque no hay fuerza de roce actuando. Pero me están pidiendo la fuerza aplicada. Y la fuerza aplicada entonces, despejándola, va a ser igual a la masa por la única aceleración que hay, que es la aceleración del primer movimiento, aceleración 1, más la fuerza de gravedad en X. Que si este por el coseno, la fuerza de gravedad en X por el seno. Seno del ángulo. Esta ecuación que está acá, vamos a llamarla carita feliz, es importante porque a partir de esa ecuación es que yo puedo determinar la fuerza aplicada, por lo cual necesito la masa, que si lo tengo, necesito la fuerza de gravedad, que es fuerza de gravedad masa por gravedad, si lo tengo, necesito el seno del ángulo, el ángulo también lo tengo, me falta la aceleración, para lo cual tenemos las ecuaciones del MRV. Recordemos cuáles son esas ecuaciones del MRV. Tenemos una ecuación que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso no tengo tiempo, por lo cual esta ecuación no sirve. En este caso tengo también que el recorrido es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Otra ecuación que involucra el tiempo tampoco me sirve, pero tengo una ecuación que me dice que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el recorrido. Esa última ecuación de estas tres, 1, 2, 3 ecuaciones del MRV, momento relativo uniformemente variado, esta última me sirve entonces, dado que tengo la velocidad final de este movimiento que es 15, la velocidad inicial que es 0, esa ecuación me va a servir, y el recorrido que es 2 metros, para tener la aceleración que puedo usar acá, para meter. Vamos a ponerle aquí que esa ecuación es la ecuación carita seria. Para poder tener, entonces necesito dos ecuaciones, carita seria y carita feliz, para poder obtener lo primero que me están preguntando. Lo primero que me preguntan es la fuerza aplicada. Entonces, de carita seria, acá, que es esta ecuación, b cuadrado, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el recorrido. Voy a despejar la aceleración. Entonces, lo que está sumando pasa restando. La velocidad final no le hago nada. Velocidad inicial al cuadrado. Entre lo que está multiplicando la aceleración, que es el 2 y la S. 2 por S. De allí yo puedo tener entonces la aceleración. Entonces, la aceleración lo metemos en la calculadora tal cual como lo tengo allí. Arriba tengo la velocidad final al cuadrado, que es 15, menos la velocidad inicial al cuadrado, que es 0, entre 2 veces por el recorrido, que es 2. Eso da 56,25. Redondeando da 50, aproximadamente 56, por cuestiones de cifras significativas, que todos mis datos tienen dos cifras significativas. 56 metros por segundo a la menos 2. Aceleración positiva hacia arriba. Bien. Con esa aceleración, ahora utilizando carita feliz, que ya la tengo despejada, la vuelvo a escribir de todas maneras. Fuerza igual a masa por aceleración del primer movimiento, que es esta misma aceleración que tengo acá. La fuerza de gravedad, que es masa por gravedad por el seno del ángulo. Les recuerdo que este m por g es lo que vale la fuerza de gravedad. Entonces, metiendo eso en mi calculadora, entonces tengo primero en masa por aceleración, la masa es 650 por la aceleración, que es 56, más, vamos a colocar eso en paréntesis,
650 por 56. Masa por aceleración. Más masa 650 por la gravedad, que es 9.81, por el seno del ángulo, que es 30. Entonces me da 39.588. Último aquí, 39.588. ¿Sí? ¿Bien redondeado? Sí, 25. Esto es Newton. Y de aquí tengo entonces la respuesta A. Ahora en la respuesta B, en este caso acá, me piden el alcance horizontal y el recorrido vertical, la altura vertical que alcanzó en ese tiempo específico. Para lo cual me sirve esta ecuación en ambos casos. Vamos a poner que esa es la ecuación, carita triste. Para ambos casos me sirve esa ecuación, pero la velocidad inicial de ambos casos y la aceleración de ambos casos es diferente. Para el caso de vamos a poner aquí carita triste. Para el caso del recorrido en X, voy a usar la velocidad inicial en X, el tiempo que nos dan, de aquí abajo, 1/2 de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Detalle: la aceleración en X, una vez que el cuerpo deja el plano inclinado, deja la fuerza, no tiene aceleración en X. Eso viene de la teoría. El momento en X no tiene aceleración, sin interacción con el aire. Entonces todo esto se cancela, me queda solamente esto. Y voy a escribir la ecuación otra vez. La velocidad en X, la velocidad es un vector, que es T15, pero en X voy a hacer un resumen de lo que pasa aquí con la velocidad. La velocidad sale aquí con cierto ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? Esto mismo 30 grados, pero en este caso. La velocidad en X, la componente en X, sería el cateto adyacente a ese ángulo. Si el cateto adyacente quiere decir que es U por el coseno del ángulo. U del segundo momento por el coseno del ángulo por el tiempo. Entonces, ¿cuál es esa U? La tenemos al principio, 15 por el coseno de 30 grados. Vamos a colocar eso entre paréntesis. 15 por el coseno de 30 grados, para dejar separado el coseno, por el tiempo, que es 3.5. Entonces el recorrido horizontal es 45,46. Por cifra significativa lo podemos redondear a 45 aproximadamente. Entonces, aproximadamente 45 metros de alcance horizontal. Y esa misma ecuación, pero ahora en Y, cambia un poco, porque sería la velocidad inicial en Y por el tiempo más 1/2 de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Y la aceleración en Y, en este caso, la aceleración en Y es igual a menos la gravedad. Menos, ¿por qué? Porque recordemos que está acelerando hacia abajo. Cuando va hacia arriba, la velocidad vertical va a bajar. Y luego cuando va hacia abajo, esa velocidad va a aumentar, pero hacia abajo. Por eso el negativo, el menos. Entonces, volvemos a sustituir aquí, pero ahora haciendo estos cambios, la velocidad inicial en Y, si la velocidad en X dependía del coseno, en Y depende del seno, que es el cateto opuesto, U por el seno del ángulo por el tiempo más 1/2 de menos la gravedad por el tiempo al cuadrado. Metemos todo eso en la calculadora. Entonces teníamos que era 15 por el seno de 30 grados por 3.5, que es el tiempo, 3.5, más 1/2, coloco entre paréntesis, 1/2 por menos la gravedad, menos 9.81 por el tiempo al cuadrado, 3.5 al cuadrado. Eso me da menos 33,83. Eso lo podemos redondear a menos 34. El recorrido en Y es menos 34 metros aproximadamente. Detalle: como no sabemos bien la altura inicial del movimiento, este menos lo que me indica es el recorrido vertical
hacia abajo. Es decir, que a partir de la altura donde comienza el movimiento, desde aquí hasta aquí, hay menos 34 metros. Esto lo sacamos de asterisco de aquí. Y estas dos son el alcance horizontal, 45 metros, y el recorrido vertical, menos 34 metros, que como le expliqué, el menos es porque el recorrido se hizo desde esta altura hacia abajo, menos 34 metros. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Cualquier comentario no duden en hacerlo aquí abajo. Suscríbanse, activen las notificaciones en la campanita más abajo, compártelo para que otros vean este problema que es tipo examen, donde estamos mezclando varias cuestiones sobre la cinemática y la dinámica. Bueno, chao, chao, esto es Félix Física, nos vemos en otra oportunidad.